Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio, Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez y su esposa, la señora Rocío, nuestro segmento Familia y su legado. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy buenos días, aquí con el gozo de poder estar con ustedes y poder compartirles la palabra que nos edifica cada día. Sí, muy buenos días, buena semana, la semana en el Señor y la semana con instrucción de lo alto. Así que este tema de sabiduría de lo alto nos viene muy bien, ¿verdad? Para ordenar nuestra agenda. Siempre o muchas usamos este tema del día para alinear nuestra agenda o la del día o la de la semana o a veces hasta la del mes. Así que es muy importante alinearla al propósito que tiene Dios, nuestro Padre, para con nosotros. Y queremos empezar entonces con el consejo práctico de la semana anterior, donde veíamos cuál es la sabiduría que agrada a Dios, no solo lo que viene de Él, sino que es la que agrada. Y señalábamos, ejercítese en esa sabiduría, ¿no? Hace 2 semanas veíamos parte de Santiago y decíamos, cada uno de los integrantes, ejercitémonos en esa sabiduría. Y pongamos un ejemplo, papá. Dice la sabiduría de lo alto, procura la paz. A ver, papá, hoy procura la paz. Puedes tener prisa, puedes tener una agenda muy apretada, una agenda muy puntual que cumplir, pero procura en todo ello la paz. Y la paz viene de Dios. La paz que gobierna nuestros pensamientos y nuestro corazón. No la que el mundo la da, porque ese es muy efímera. Se mueve con las circunstancias. Pero a ver, papá, promueve la paz con tu esposa, con tus hijos, entre tus hijos. Piensa, si hay algo que necesita paz, que estoy seguro, hay muchas cosas que necesitan la paz de Dios, organizarlas en la paz de Dios, hazlo, porque tú eres la cabeza. Porque a ti Dios dispuso que fueras ese receptor, ¿verdad? Para que permee a toda la casa. Tú eres quien puede procurar una paz que contagie, que llegue a todos los miembros de la familia. Mamá, la sabiduría que agrada a Dios es amable. Yo sé que nos has dicho y nos han dicho las mamás no sé, 1 millón de veces algunas instrucciones que con frecuencia o en ocasiones pasamos por alto, tanto papá como los hijos, ¿verdad? Pasamos por alto, dejar la ropa en su lugar, poner las cosas donde las tomé, estar atento a que las cosas de nuestro arreglo personal estén en su lugar, etcétera, ¿no? Sé que a veces eh, no cumplimos con esas buenas prácticas en la casa, ¿verdad? De que si lo tomé, lo dejé en su lugar. Y sin embargo, ese recordatorio, ese 1.200.000 veces que me lo tienes que recordar o que hay que recordarlo a los hijos con amabilidad. La respuesta blanda calma la ira. Y la palabra suave, la palabra que agrada a Dios, llega hasta lo más profundo del ser. Y no nos preocupemos porque es un proceso de madurez, que a su tiempo, como el campesino, cosecharemos. Hijo, llénate de compasión. La sabiduría que agrada a Dios, amados hijos, es la que está llena de compasión. Y compasión es ponerte en el lugar del otro. Ponte en el lugar de mamá, que trabaja todo el día en la casa o que hace muchas cosas para que todo esté en orden y a favor tuyo. Ponte en el lugar de papá, que pues tiene una serie de compromisos de trabajo y que llega y quiere un momento de comunicación efectiva contigo o con tus hermanos, lleno de compasión. Ponte en el lugar de ellos. Y luego como hermanos.
como hermanos, cede ante los demás. Dice la palabra que la sabiduría que agrada a Dios cede ante los demás. ¿Y en qué consiste ese ceder ante los demás? Recuerda, hermano, hermana, que siempre pasa que tú tienes la opinión correcta, ¿cierto o no? Sí, todas las veces uno cree que nuestra opinión es la correcta. Es la que se debería de ejercer, es la que deberíamos realizar, ¿verdad? Cuando los hermanos comparten la habitación, cuando comparten el buró, cuando comparten el ropero, eh, pues, y el otro cree que tiene la razón, o yo creo que tengo la razón. Un hermano que actúa conforme a la sabiduría de Dios es condescendiente, busca entender el punto de vista del otro. En vez de invalidarlo, simplemente yo tengo la razón y él no. Busca cómo entender. Escucha primero. Es lento para hablar y mucho más lento para enojarse, ¿verdad? Esa es la sabiduría que viene de Dios y que le agrada, que sea el elemento, que sea la característica de las relaciones intrafamiliares. Sí, y veamos ahora en Santiago 4, 11, 12 en la nueva traducción viviente, señala la conducta sabia que viene de parte de Dios. Y dice así, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Y vamos a ver cada una de estas frases de este versículo que nos dice, ¿verdad? No hablar mal los unos de los otros. Y qué palabra, ¿verdad? Porque yo creo que a muchos nos cuesta trabajo hacer esto, no hablar mal los unos de otros, ya sea estando presentes o aún ausentes, referirnos a nuestra familia como Dios la constituyó, a cada uno con habilidades y capacidades para honrar al Padre, porque pues es muy fácil, ¿verdad? Que podamos estar hablando de quienes están o no están presentes. A veces tendemos mucho a hacer esto en reuniones, estando entre familia, platicando con alguien, tendemos mucho a hablar mal de los que no están, ¿verdad? Sobre todo cuando no están. Es muy fácil decir o hablar, pero Dios aquí es muy claro, ¿verdad? Que nos dice que no hagamos esto. ¿Por qué? Porque esto en vez de ser bendecir a las personas, hablamos mal de ellas y no está bien. Dice también no criticar. Esto también es muy común hacerlo, ¿verdad? Hacer énfasis en los defectos, dándole valor según nuestros propios criterios. Y claro que el resultado es la ira y el distanciamiento. El criticar es muy fácil hablar de las personas y decir, él es así, ella es así, no hace esto, no hace el otro, pero eso es lo que nosotros decimos que estamos criticando a las personas y Dios nos está diciendo que no lo hagamos, ¿verdad? No es tampoco de ninguna forma y aunque por mucho nos creamos nosotros sabios en decir que lo decimos porque los conocemos, pues no, no hay que hacerlo, ¿verdad? No es algo que Dios nos está pidiendo. Al contrario, nosotros mismos estamos dando a conocer algo que ni siquiera muchas veces es verdad. Entonces dice otra parte, no juzgar, condenar tomando el lugar de jueces. Y a veces ese es el lugar que siempre tomamos, ¿verdad? El lugar de jueces. Y Dios no nos lo ha dado. Es algo que nosotros debemos dejar de hacerlo porque Dios no nos lo pide y además, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a las personas, verdad? Dice también, es como criticar y juzgar a Dios. Fíjense lo que nos dice aquí la palabra.
pues mis semejantes son obra de Dios. Entonces, ¿por qué criticarlos y por qué juzgar lo que Dios hace, verdad? No es algo que nosotros también tengamos esa sabiduría. Esa sabiduría solamente viene de nuestra carne. No es la sabiduría de Dios, no es la que proviene de Dios. Entonces, también nosotros así no debemos de juzgar a las personas, ¿verdad? A nadie tenemos esa, eh, ese don de hacerlo, ¿verdad? No es nuestra función el ser jueces. Esa función no es de parte nuestra, ni Dios dice que nos la da, ¿verdad? Al contrario, dice, no es nuestra función el ser jueces. No podemos tomar un lugar que no nos corresponde. El mío es el de reflejar la imagen y semejanza de mi Padre Celestial. Ese es lo que nosotros debemos de reflejar, ¿verdad? El ser como Dios nos lo ha enseñado, de ser prudente, de ser respetuoso para con las demás personas, no juzgarlas, no estar criticándolas cada vez que tengo a lo mejor la oportunidad, ¿verdad? No. Dios nos dice que los respetemos, que los amemos, que no tomemos el lugar de jueces. Y esa no es nuestra función tampoco. Entonces, solo Dios es quien es juez justo. Solo Él, el Padre eterno, creado, creador de todo lo que existe y cuyo plan eterno se cumplirá. Y así es, solo Dios aquí nos lo dice, solo Dios es el que lo puede hacer. Él es el justo pues que tenemos para que Él nos diga lo que hacemos, cómo lo hacemos, si lo estamos haciendo bien, si no lo hacemos. Solo Él es el que con su sabiduría, que es Dios, nos puede decir hacia dónde y cómo, por qué no, ¿verdad? Porque si no, de otra manera, solamente nosotros estamos haciendo o no estamos haciendo la voluntad del Padre. Y Él nos pide que nos amemos unos a otros y los consideremos como Él los ve, como nuestros hermanos en la fe. Y continuando la misma palabra, nos va explicando el proceder con sabiduría de lo alto. También ahí en Santiago 5 7 y 8 de la nueva traducción viviente dice así: Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores, que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Qué ejemplo tan interesante usa aquí la palabra, tan útil, acerca de cómo se cultiva en el campo, cómo es el proceso del cultivo del campo. Sé que ahora hay muchas técnicas que se han desarrollado para hacerlo más rápido, pero el proceso, vamos a llamarlo así, el proceso natural de preparar la tierra, de removerla, de nutrirla, de regarla y de esperar todo ese proceso. Entonces, Dios nos dice aquí, tengan consideración, a ver, póngase en el lado de un agricultor, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Porque Él regresará. Él dijo, mientras regreso, porque yo vendré pronto, hagan discípulos, vayan y hagan que todo mundo conozca las buenas nuevas y hagan discípulos. Y en el caso de la casa, pues los primeros discípulos que Dios nos da son nuestros hijos, para establecer su reino de manera completa e integral. Este es el tiempo de establecerlo en la tierra, en nuestros corazones, en nuestro ámbito familiar. Y así con dicha esperanza seamos pacientes en nuestra relación con cada uno de los integrantes. Tengamos esa paciencia mientras esperamos que llegue el Señor. O sea, no ha llegado, entonces seguimos con paciencia. Seguimos siendo pacientes unos con otros. ¿Se acuerda? Paciencia es no establecer tiempos determinados por nuestra propia opinión. No es que mañana ya tuvo que aprender mi hijo. No es que mañana ya tienen que suceder estas cosas.
Evidentemente podemos ponernos metas, fechas, etcétera, pero la paciencia sabe que se dará en el tiempo en el que cada uno de los integrantes de la familia madura. Y de que va a madurar, va a madurar. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios, mientras Él sea el que edifica la casa. Si no, en vano se esfuerzan los que la quieren construir. Sigue diciendo la cita. Piensa en el ejemplo de los agricultores. Si no han tenido la oportunidad de ir al campo, la próxima vez que vayan de día de campo, hagan ese esfuerzo, vayan, pregúntenle al que sembró el pasto, en fin, al que le vende la fruta, el producto de las hortalizas, pregúntele cómo es el proceso que él vive cuando cultiva. Pues porque primero es semilla y él prepara la tierra para poner la semilla. Elige, por supuesto, las semillas más adecuadas para la tierra, para lo que espera. La siembra. Cuida que tengan las condiciones de humedad y cuando es un cultivo de temporal, así se le llama, es que depende de las estaciones del año. Entonces, la época de lluvia, la época de primavera, cuando todo florece, en fin, tienen un tiempo en el que hay que esperar ese tiempo para que esa semilla puesta en tierra vaya dando. Primero hace raíces, luego hace una espiga y finalmente da su fruto. Pero todo eso es un proceso que requiere paciencia. Por eso dice, piensen en el ejemplo del agricultor, todo este proceso, y así sucede en la familia. Uno quisiera, por supuesto, que a los 3 a 4 años nuestros hijos pues maduraran, ¿verdad? Y se comportaran a veces como de 18, pero eso no sucede. Hay que entender bien el proceso que viven nuestros hijos en la madurez y claro, en cada etapa ser ayuda de ellos. Y por supuesto que aplicar la disciplina, porque el amor y la disciplina Dios los diseñó juntos. Por supuesto, pero con paciencia, con benignidad, con el deseo de construir, no de destruir. La disciplina no es para destruir, la disciplina es para enderezar algo que está creciendo torcido, hay que enderezarlo. Sigue diciendo esta cita, que los agricultores esperan con ansias la madurez de los preciosos cultivos. Claro que cuando ponen la semilla, cuando están preparando la tierra, pues ya se están imaginando el fruto, ¿verdad? Imagínense que es un árbol de manzanas, ya están imaginándose cuando llegue la manzana, o cuando es maíz, o cuando son uvas, ya se están imaginando el proceso cuando estén los frutos, ¿verdad? El disfrutar esos frutos. Esperan con el deseo de ver esos frutos, ¿verdad? Que lleguen a su punto, que lleguen de forma madura para así cosecharlos. Así va a pasar con nuestros hijos. Así va a pasar con nuestra relación. Hay veces que en la relación matrimonial pensamos que hay cosas ya perdidas, ya no va a cambiar, no va a cambiar como tú piensas. Va a cambiar y va a madurar conforme Dios tiene el propósito de que madure. Por eso el Señor necesita edificar la casa. ¿Cómo edifica Dios la casa? Cuando estudiamos su palabra, cuando meditamos en lo que Él dice y cuando lo ponemos en práctica. Imagínese, esperar. ¿Qué hacemos cuando hay una dificultad? Pues nos reclamamos lo que no ha sucedido, pero Dios dice, espera la madurez de los preciosos cultivos. Tenemos que seguir sembrando que la palabra. La palabra es una semilla fabulosa que da su fruto a su tiempo, al tiempo que requiere estar dando fruto, pero no conforme a nuestra opinión, sino conforme al proceso que Dios mismo tiene con cada uno. Pero cada uno de nosotros debe esperar el proceso del otro y estar atento y trabajar en el propio. Quitar primero nuestra viga para luego ayudarle a la pajita de nuestro cónyuge, de nuestro hijo, de nuestro hermano. Quitar la viga es trabajar fuertemente, sólidamente en las cosas que yo tengo que hacer cuando Dios me habla.
A ver, ser paciente. Cada quien tiene que aplicarse la paciencia y decir, ¿soy paciente? No soy paciente, me desespero con facilidad o pronto llego a enojarme. Bueno, pues ese es un trabajo personal. Necesito trabajar en las cosas que Dios me ha dicho y esperar la madurez de mi prójimo, cónyuge, hijos, etcétera. Sigue diciendo esta cita. Anímense unos a otros porque el Señor está cerca. Hace un momentito dijimos no criticar, no juzgar y luego aquí esperar que la obra que Dios ha hecho en cada uno se dé. Pero en vez de enojarnos, reclamar, criticar, juzgar, ¿qué dice Dios que hagamos? Eso viene, esa es sabiduría del cielo. Anímense unos a otros porque el Señor está cerca. Papá, mamá, hijos, hermanos, necesitamos animarnos. Es decir, alegrarnos por la evolución, los logros del otro, entusiasmarnos. El entusiasmo viene de adentro, ¿eh? Pero se incentiva afuera. El ánimo que da una palabra que viene de parte de Dios para nuestro cónyuge, para nuestros hijos. Hijo, el Señor dice que eres de gran valor, cosa de gran estima. Eso eres tú, hijo. Hija, eres algo de gran estima para Dios. Mujer, Dios dice que eres virtuosa, más valiosa que las piedras preciosas. Eso dice Dios. ¿Qué le has dicho tú, varón? Tenemos que cuidar nuestras palabras. El ánimo viene de aquella verdad que desciende del cielo y que lo podemos otorgar a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. No de las cosas que tú crees. No, no, échale ganas. Acá de este lado, en México, tenemos una palabra. Vamos a echarle los kilos. Yo veo gente echándole los kilos, ni baja de peso, ni cambia su circunstancia, porque no es echarle kilos, es poner lo que Dios dice en mis labios para bendecir a mi cónyuge, a mis hijos, lo que Dios dice de ellos. Dios dice que tienen la mente de Cristo, hijos amados, tienen la mente de Cristo. Así que cuando dicen, no es que las matemáticas no me entran, bueno, yo le tengo que decir lo que dice Dios, para que Él se tome también de eso y aprenda matemáticas. Las va a aprender, ¿eh? Sin duda, si Él le cree a Dios. Pero yo necesito decirle lo que dice Dios, no lo que yo pienso. Ay, no, hijo, sí, a ti siempre te han causado problemas. No, no, no. Eso no es ánimo, eso es juicio. Lo que Dios dice de ella, de él, de tus hijos, de tus hermanos, ese es el ánimo del que está hablando Dios, que quiere que cada uno de nosotros le demos a nuestra familia. Lo que Él dice, una palabra de aliento. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, porque Él al que ama disciplina y corrige al que recibe por hijo. La disciplina es con amor, la corrección es con amor y es para edificar, no es para destruir, no es para avergonzar. No disciplines a tu hijo en frente del otro. Hazlo en lo individual. Dios siempre me ha disciplinado en lo individual. No me exhibe ante nadie, ante nadie. Pero tenemos que aprender, y ese es el ánimo al que se refiere Dios, ese gozo, ese levantar el ánimo, fortalecernos. Nos fortalece la verdad, y la verdad viene del cielo. Nos destruye la mentira, y la mentira a veces viene no solo de este mundo, a veces de nuestras propias palabras. Ahora, ¿por qué salen esas palabras de destrucción? Porque estaban en el corazón. Y por eso la palabra de Dios, esta que estudiamos, limpia nuestro corazón. Porque sacan, imagínense hoy, ¿no? Me está diciendo Dios, nos está diciendo, no critiques y no juzgues, pero sí anima con mi palabra, porque estoy cerca de regresar. Anima, fortalece, edifica con mis palabras. Ese es el mejor cemento y ladrillo y varilla para construir, para edificar una familia. Lo mejor
lo sólido, lo fuerte es la palabra de Dios. Sigamos estudiando la sabiduría pura. Y en segunda de Timoteo 2:21 y 22, en la Nueva Traducción Viviente nos dice, si mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Y bueno, dice, si te mantienes puro. La misma palabra nos explica cómo se logra la pureza de corazón. Y en el Salmo 119:9, en la nueva traducción viviente, nos dice, ¿cómo se mantiene un joven puro? Obedeciendo tu palabra. ¿Verdad? ¿Cómo nos vamos a mantener puros? Pues solamente es a través de la palabra. Cuando nosotros obedecemos las instrucciones de Dios, las seguimos y las ponemos por obra, pues claro que nuestra vida va a estar nutrida de lo que Dios nos dice, ¿verdad? Lo que Dios nos está instruyendo en su palabra. Y si somos obedientes, pues lógico que de lo que nos llenamos es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Así será nuestra vida, como nos mantengamos con esa pureza que viene de parte de Dios. Dice, también serás un utensilio especial para su uso honorable. Qué bendición, ¿verdad? Poder ser ese utensilio especial para uso honorable y así cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Qué bendición es poder hacer esto para que Dios se goce con lo que hacemos, ¿verdad? A través de tus relaciones familiares, con tu cónyuge, padres, hermanos e hijos. Con ellos es con quien nosotros son los primeros con los que nos conocen y a través de que ellos nos conocen, pues sabemos que nuestra vida puede ser así, ¿verdad? Ser verdaderamente útiles para el reino de Dios, que verdaderamente nuestra vida sea un reflejo de lo que nosotros hemos conocido a Dios. Si no de otra manera, pues seguimos actuando conforme a nuestra opinión, ¿verdad? Y no conforme a lo que Dios dice. Dice, tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Fíjense, estarás listo para que Dios te use para esas buenas obras de las cuales Dios nos prepara día a día, con un corazón limpio de toda la cultura y costumbres de este mundo que hay, ¿verdad? Atesorar la palabra de verdad, poniendo por obra y expresando la imagen y semejanza de nuestro Padre eterno. Fíjense, si nosotros nos llenamos de la palabra y la ponemos por obra, pues nuestro corazón va a estar limpio, limpio de todo lo que nos rodea, de todas las cosas que hay en este mundo, tanta basura que hay en la actualidad, ¿verdad? Que podemos ver en cualquier medio de comunicación, salimos y cuánta cosa podemos ver, ¿verdad? Todo está distorsionado, todo lo malo le llaman bueno, en fin, si nosotros nos llenamos de lo que es Dios, pues nosotros, nuestra vida va a ser un reflejo de lo que Él es en nuestra vida. Entonces, huye, dice, huye de todo lo que te estimule las pasiones juveniles, es decir, la cultura actual que promueve la autosatisfacción como el logro relevante para tu vida, ¿verdad? Ten, adquiere, viaja, compra, tú eres lo más importante, entre más tienes, más quieres, y realmente no hay una satisfacción en las cosas de este mundo, al contrario, siempre hay sí, una deficiencia, siempre quieres más, buscas más en las cosas de afuera que en lo que Dios tiene para ti. Y entonces hay que huir de todas estas cosas porque lejos de edificar tu vida, al contrario, va a ir para abajo y nada te va a satisfacer.
Y dice también, en cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Esto lo explica en Primera de Timoteo 1:5, en la nueva traducción viviente. Dice, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, una conciencia limpia y de una fe sincera. Entonces nos llama a esto, ¿verdad? A seguir esta vida recta y a serle fiel siempre en todo lo que hagamos y en todo lo que pensemos, ¿verdad? Y dice también, disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Es buscar, promover y gozarnos en un ámbito familiar donde el Señor está involucrado. Y todos anhelamos agradarle con lo que somos y hacemos, ¿verdad? Entonces, que verdaderamente podamos disfrutar de este compañerismo que nos da el Señor siempre que nos relacionamos con Él, pues vamos a tener esto, ¿verdad? Podemos vivir con esa convivencia de buscar el bien los unos para los otros y gozarnos en ese medio familiar que tenemos alrededor nuestro. El consejo práctico de la semana es, seleccione uno de estos atributos que hemos estudiado el día de hoy y póngalo en práctica en sus relaciones familiares. La paciencia, dar ánimo, lo que dice Dios de él, no criticar, no juzgar, cuidar nuestras palabras. Escúchate cuando hablas de tu papá, de tu hermano, de tu cónyuge. Escucha, que sean palabras que edifiquen y actuar con paciencia, con la paciencia que nos da el Señor. Esa es nuestra oración y nuestro deseo, que esta palabra se vuelva viva y eficaz en cada uno de nosotros. Que tengan una buena semana. Buen día.